En Isaías capítulo 55, versos 6 y 7 vamos a leer. Hay un imperativo iniciando este texto que dice: buscad a Jehová. Y en esas dos frases, buscad a Dios, buscad a Jehová, quiero centrar mi mensaje en esta mañana. El mensaje lo quiero titular así: buscad a Dios, buscad a Jehová. Vamos a leerlo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, que sea Él siempre dirigiéndonos. Padre de la gloria, bendecimos tu maravilloso nombre. Te rogamos que tu palabra, Señor, sea el consejo que necesitamos oír esta mañana. Ayúdanos para ir creciendo en nuestra fe. Ayúdanos para ir caminando cada día, Señor, en las expectativas que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Bendice esta congregación. Este pueblo es un pueblo sensible, es un pueblo sencillo, que buscamos, Señor, cada día agradarte mejor. Ayúdanos y danos la capacidad de poder poner la atención posible para captar el mensaje que tú tienes para nosotros. Y a mí, que soy el siervo más inútil, dame tu gracia y dame tu unción, porque sin ella, Señor, nosotros no somos nada. En el nombre de Cristo te ruego que seas tú dirigiéndonos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, alabando al Señor. Voy a estar un poco calmadito, ando un poco afectado de mi garganta. Me han estado perjudicando las amígdalas o anginas, ¿verdad? Como no se conocen comúnmente. Así que voy a estar tranquilito. Este anhelo, el ser humano, hermanos, tiene un anhelo natural en sí mismo por buscar algo que está perdido. Cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra buscad a Dios, tenemos que entender el objetivo de la palabra, el propósito de la palabra. Por ejemplo, David le dice a su hijo Salomón, cuando él lo entroniza o cuando lo ubica para que sea parte del trono, le dice: tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y luego le dice: si tú lo buscas, lo vas a hallar, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Los salmos están llenos de este anhelo de Dios, de la gente, de que la gente lo busque a Él. Las biografías de los reyes están llenos de este principio. Y en su reinado buscó a Dios. Vemos en algunos reyes, en algunos personajes de la Biblia, en su enfermedad buscó a Dios. En su angustia buscó a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Hay solamente dos razones para buscar algo. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero hay dos razones para buscar algo. Una es que esté perdido, y la otra sería que se esconda. ¿Cuántos de ustedes jugaron a las escondidas? ¿Sí? Una vez yo me sentí muy defraudado jugando a las escondidas. Cuando yo me moví, mi familia se movió al barrio donde nosotros crecimos, era un campo todavía no construido ahí en Oblatos. Fuimos casi de los primeros que llegamos a poblar Oblatos ahí. Y había mucha monte ahí, mucho terreno. Y nosotros cuando niños jugábamos a las escondidas, y yo me había conseguido un escondite buenísimo. Y todas las tardes, pues bueno, llegábamos y como todo buen estudiante, aventaba mi mochila y me iba a jugar. Sí, estoy siendo un poquito sarcástico en esto, ¿verdad? Nunca fui buen estudiante, siempre el juego y la diversión era una prioridad cuando uno es niño. Bueno, creo que todavía, ¿verdad? Pero bueno, el punto es fuimos a jugar a las escondidas.
Y ya teníamos nuestro equipo y todo el mundo pues estaba el punto de jugar a las escondidas. Y yo estaba ansioso por ir a estrenar mi escondite buenísimo que tenía. Y bueno, me metí a mi escondite y ya estaba el clásico contando ahí hasta el número que le disponíamos. Y luego ya salí a buscarnos. Y resulta, hermanos, de que todos mis amigos se pusieron de acuerdo y me dejaron solo. Yo oía el ruido, ¿verdad? Que andaban ahí buscando. Y de repente ya no los oí. Dejé de hablarles como una semana, hermanos, porque me dejaron colgado ahí en mi escondite, ¿verdad? Yo dije, no, hombre, aquí no me van a encontrar. Y resulta de que ellos fueron los que me hicieron la jugada a mí. Dios es un Dios que hace como que se esconde. Vamos a ver esas cosas muy importantes en el proceso de las Escrituras, porque Dios está queriendo que nosotros lo busquemos. ¿Qué es buscar a Dios? ¿O cómo se puede buscar a Dios? ¿Qué hay que hacer para encontrar a Dios? A veces nosotros decimos estas cosas, hermano, ¿y qué anda haciendo? No, pues es que ando buscando a Dios. Como si Dios estuviera perdido o escondido. Y es que es un término muy bíblico y muy aplicable, porque Dios en muchas ocasiones hace como que se esconde. Quiero llevarlos, hermanos, a que leamos dos escrituras. Una de ellas se encuentra ahí en Mateo capítulo 10. Nosotros, para buscar algo, necesitamos tener el carácter y tenemos que darle a esa cosa que nosotros buscamos un valor apreciativo. Si no, no nos va a interesar buscarlo. Buscar a Dios tiene muchas aplicaciones en nuestra vida. Por ejemplo, son indicadores muy claros cuando una persona deja de buscar de Dios. Hay otras prioridades en la vida. El venir a la casa de Dios yo considero que es muy importante, porque es una forma de demostrar que uno está buscando de Dios. Y cuando una persona deja de venir a la iglesia por determinados periodos, es un foco rojo que se enciende de alerta para que nosotros nos concienticemos que qué estamos haciendo en nuestra vida, porque en nuestra vida no necesariamente la prioridad es buscar a Dios o buscar de Dios, que es lo mismo. Entonces, pues le damos importancia a otras cosas. Vamos a suponer, está el servicio, ¿verdad? Está hoy, mañana hay culto, mañana es domingo, y está el servicio, y de repente surgen unos planes inmediatos, pues que vámonos a un parque, y vámonos a echar una carne asada. Y entonces se organiza ahí todo el proyecto, y la gente se va. Y los primeros días que uno hace esto, siente uno un sentimiento de nostalgia, porque no, pues, ¿cómo estoy haciendo yo esto? Yo debería estar en el culto, buscando de Dios y adorándolo y glorificándolo. Entonces, ese sentimiento, ese deseo que debe haber en nosotros de buscar a Dios se va perdiendo. El deseo de orar mengua, el deseo de adorarlo a Él mengua. Generalmente el que está detrás del púlpito tiene que ser un buen motivador para que te concientice de que estamos alabando al Señor, bendiciéndolo, levantar tus manos, adorándolo, glorificando de la manera muy personal como tú lo quieras hacer, pero es una manera personal, una búsqueda personal de nuestro anhelo de buscar a Dios. Hoy la gente, pues bueno, anda buscando a Nimo y a Dory, ¿verdad? Hoy en día. Y lo más popular, a Pokémon. Es increíble cómo la gente en este anhelo de buscar algo se vuelca en una mentira, en una falacia, porque eso es buscar algo que sabemos nosotros que es una mentira. Me metí a buscar un poquito de información acerca de Buscad. Y pues lo primero que sale, ¿verdad? Buscad a Nimo, buscad a Dory y buscar a Pokémon. Salió ahí en Google todo eso. Y estaba viendo un video muy interesante en Central Park, Nueva York. Como 400, 500 personas en un parque buscando Pokémon. Hasta pleitos estaban haciendo ahí porque uno se amontona con otro y como que le quiere, bueno, no sé cómo es ese juego, ¿verdad? Pero es increíble cómo la gente o cómo este juego ha captado la imagen
o ha captado la atención, mejor dicho, de la gente por buscar algo que es una mentira. ¿Cuál es el resultado de buscar eso, hermanos? Ningún resultado. En cambio, cuando en tu corazón, cuando en tu vida no has perdido el anhelo de buscar a Dios, el panorama de tu vida cambia. No hay falta de ningún bien, dice el salmista, para aquellos que buscan a Dios. En otras palabras, no vas a tener nunca necesidad ni de gozo, ni de paz, ni de nada, ningún bien lo vas a anhelar, porque tienes lo más importante en tu vida, que es el promotor de la paz, del gozo, de la felicidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena buscar de Dios. Pero como en todas las búsquedas se necesita tener carácter para buscar algo. Por ejemplo, cuando el Señor dice, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una? Está hablando de monedas de colección, piezas de valor importante para esa mujer que el Señor pone como ejemplo en la dracma o en la moneda perdida. Y dice, busca con diligencia, barre con diligencia, sacude todos los rincones, y cuando encuentra esa dracma perdida, llama a sus vecinos y dice, vengan y denme el parabién, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué alegría cuando uno encuentra algo que es valioso para ti. En este caso yo creo que no hay nada más valioso que nuestro Dios. Aleluya. En el proceso, hermanos amados, Mateo capítulo 10, Dios nos pone en una posición aquí en Mateo capítulo 10. Y esa posición en el verso 16, dice el Señor Jesucristo que Él nos pone como ovejas en medio de lobos. ¿Te puedes imaginar usualmente una oveja está rodeada de más ovejas y usualmente es un pastor el que las pastorea y las protege? Esto lo tenemos muy claro, ¿verdad? Esto se conoce como un redil y sabemos que el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el aspecto general de la vida, Dios nos envía a nosotros como ¿qué, hermanos? Como ovejas en medio de lobos. Entonces, la recomendación de Dios es que si nosotros entendemos que estamos como ovejas en medio de lobos, imagínate este panorama, esta escena de la vida como ovejas en medio de lobos. No está hablando de una categoría especial, sino está hablando de un cuidado que nosotros debemos tener en la vida, en nuestro anhelo de buscar a Dios. Y ahí hay una recomendación que el mismo Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Ahí en el capítulo 10 dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cuándo se deja de buscar a Dios? Cuando nuestra prudencia toma una dualidad. No sé si usted ha visto, especialmente, ¿verdad? Si usted visita el zoológico Los Ángeles, ahí hay una víbora de 2 cabezas, ¿sí? Y cuando uno pierde la prudencia de la vida, cuando uno no entiende que estás como una oveja en medio de lobos, tu carácter puede convertirse en una serpiente de 2 cabezas y puedes perder la prudencia y puedes caer en la hipocresía. Y la paloma se puede convertir en una necia también. ¿Has visto la naturaleza de una paloma, verdad? Una paloma no tiene un pico que te pueda dañar, no tiene unas garras que te puedan hacer daños. Una paloma la puedes tener siempre en tus manos y nunca te va a hacer ningún problema. No es un ave que cause daños en sí. Es un animal que refleja ternura, que refleja sencillez. Su canto inclusive no molesta tanto al oído. Entonces Dios recomienda que nosotros mantengamos nuestra sencillez. Para buscar a Dios, amados hermanos, se necesita ser sencillo y se necesita ser prudente. Porque necesitamos estar conscientes de que somos como ovejas en medio de lobos.
Amén. Y no está hablando de la congregación, está hablando del mundo. El cristiano es una oveja que está en medio de lobos. El Señor Jesucristo invierte el asunto ahí en Mateo también, un poquito más para atrás, Mateo capítulo 7, verso 15. Y digo esto, hermanos, porque nuestra búsqueda de Dios en este tiempo se ha convertido en algo no tan valioso y no tan bien enfocado. Lo estamos buscando, pero estamos buscando a un Dios que no necesariamente quiere ser encontrado de esa manera. Dios quiere que tú lo busques, así como dijo Salomón, si tú lo buscas lo hallarás, pero si tú lo dejas, Él te va a dejar. Y luego dice también David, que Dios miró sobre la tierra para ver si había algún prudente que buscase a Dios, y no encontró a uno solo que buscase a Dios. Yo creo que en esta mañana yo le puedo decir al Señor, Señor, yo quiero ser de esos que tú quieras ver en la tierra, porque yo quiero iniciar o continuar en mi búsqueda contigo. Vamos a ver algunos aspectos que considero importantes ponérselos en su corazón en esta mañana. Y bueno, vamos ahí a Mateo capítulo 7. Les decía que el Señor invierte como ovejas en medio de lobos. Y en el verso 15 del capítulo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Uno tiene que entender que en la vida nosotros solamente tenemos dos posiciones. En la tierra nosotros solamente tenemos dos posiciones, hermanos. ¿Eres una oveja en medio de lobos o eres un lobo vestido de oveja? ¿De cuáles quiere ser usted? Paz de Cristo, hermanos. Yo quiero ser una oveja en medio de lobos, no importa. Porque la identidad, Satanás es muy hábil. Por eso dice, sean sencillos, sean prudentes. Porque sin esas dos características, nuestra identidad puede cambiarse. Satanás es un experto en manipular las mentes de las personas para cambiarles su verdadera identidad, lo verdaderamente que son. O son ovejas en medio de lobos, o son lobos vestidos de ovejas. Y bueno, ser un lobo vestido de oveja es ridículo, no puede verse razonable. Esto es muy identificable, una oveja en medio de lobos, y es muy claro que es una víctima o es una presa fácil de los lobos. Pero sabemos, hermanos, que Satanás anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar, pero también sabemos que Jesucristo está alrededor de nosotros protegiéndonos. Eso es inevitable. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Entonces, si yo estoy rodeado de lobos, no me importa, porque yo sé que el buen pastor me defenderá. Yo quiero seguir siendo oveja. Y en mi condición de oveja, yo quiero buscar al buen pastor. Porque cuando uno cambia la identidad en la vida, en el proceso de la vida, uno cae en el engaño de Satanás y dejas tu anhelo, tu objetivo de buscar a Dios. Satanás, cuando Jesucristo es tentado, dice la palabra de Dios que Jesús ayunó y se fue al desierto. Y en el desierto Satanás lo tentó, y la primera tentación que le dice a Jesús es quitarle su identidad: si eres hijo de Dios. Qué absurdo, qué absurda propuesta le estaba haciendo Satanás al Hijo de Dios. ¿No sabría acaso que Satanás que ese que estaba ahí en el desierto ayunando era el Hijo de Dios?
Pero bueno, Satanás siempre está atacándonos a nuestra mente. ¿Cómo que así? No le estés haciendo al hipócrita. Y eres esto y eres aquello. Y uno tiene que entender que nuestra naturaleza, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros, es una naturaleza de oveja. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen o me buscan, gloria al Señor. Esa es la consigna de toda persona que se identifica como una oveja. Pero Satanás es un manipulador experto en cambiar, hermanos, las mentes de las personas y cambiar su identidad. Cuando dejamos de buscar a Dios, comenzamos a perder nuestra identidad y nos convertimos en comerciantes del Evangelio, no en buscadores del Evangelio. Porque tanto el dracma como la perla que se pierde, o la perla que se encuentra, es comparada con el Evangelio puro. Y muchos hermanos han comercializado, hay muchos comerciantes del Evangelio hoy en día. Y en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque en los postreros días, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo le preguntaría esta mañana, ¿los demonios tienen una doctrina, hermanos? Sí tienen una doctrina y muy bien definida. No la cambian, no la negocian. La exégesis de los demonios o conocer las doctrinas de los demonios, eso es, la exégesis estudia las doctrinas. La exégesis de los demonios no es tan complicada, es sencilla. Y si uno la ignora, uno puede caer en su juego de hacerte que pierdas tu identidad y caer en esa situación. Por ejemplo, la exégesis de los demonios, uno puede entender que la doctrina de los demonios, como dice el apóstol Pablo aquí, vendrán espíritus engañadores. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en día, nosotros estamos escuchando un evangelio comercializado. Un evangelio, y permítame usar este término, por favor. Un evangelio de un Jesús milagrero. El más milagroso. Jesús, hermanos, cuando hacía milagros a la gente, les decía a la gente, no le digan de dónde vino la sanidad a las personas. Va, le dijo al leproso, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu ofrenda de acuerdo a la ley de Moisés, pero no le digas a nadie quién te sanó. Cuando sana a la hija de Jairo, le dice, no se lo digas a nadie. Pero la popularidad de Dios fue tan fuerte, fue tan grande que ya no podía Jesús estar en los lugares públicos porque la gente se agolpaba. ¿Por qué se agolpaba? Porque querían recibir de él un milagro. Y Jesús, hermanos, se iba porque le molestaba a Dios que la gente lo buscara solamente para satisfacer sus necesidades. Hoy en día, la gente hace campañas y le dice a la gente, vengan por su milagro, vengan a recibir su sanidad. Y los comprometen a que como recibieron un milagro, pues de esa manera tienen que ser agradecidos con Dios y de alguna manera mostrar su gratitud porque recibieron un milagro. Conozco cuando yo era un niño, mi padre pues es zacatecano, ¿verdad? Y es era muy fiel de Plateros, del Santo Niño de Atocha, es el santo popular ahí de Zacatecas. Y una vez cuando estábamos chicos, veníamos nosotros del rancho donde somos nosotros, y llegamos ahí a Plateros, mi padre siempre llegaba, y en la entrada a mí me impresionó
que había fotos, hermanos, y testimonios de gente que el santo de Plateros les había hecho milagros. ¿Ustedes creen que los demonios hacen milagros, hermanos? De acuerdo a la palabra de Dios, dice que los demonios hacen milagros también. Son señales mentirosas, son doctrinas de demonios. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra búsqueda de Dios no es el anhelo que Dios me haga un milagro. No es el anhelo que Dios me resuelva mis problemas económicos, mis problemas sociales, mis problemas físicos, mis problemas de familia, que mi hijo que está en las drogas pues deje de andar en las drogas. Claro que Dios lo puede hacer, pero el objetivo de nuestra búsqueda de Dios, hermanos, debe ser un anhelo ardiente en nuestro corazón. Y cuando eso sucede, dice la palabra de Dios que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros buscamos primero al Jesús de los milagros, al Jesús que esto. Les voy a platicar algo antes de decirles algunos puntos importantes que quiero mencionarles. Una vez yo tuve un sueño, y en ese sueño yo me veía en el estadio de los Dodgers. Yo nunca he ido al estadio de los Dodgers. No piensen que soy aficionado al béisbol. Me gusta el béisbol, pero nunca he ido al estadio de los Dodgers. Pero bueno, lo conozco porque pues, no hay angelino que no conozca el estadio de los Dodgers, ¿verdad? Lo hemos visto por fotos, lo hemos visto cuando pasamos ahí por Los Ángeles, lo vemos. Y yo estaba en un evento, en un debate con gente atea. Entonces en el sueño, la prensa dijo que yo les dije a la prensa que todos los ateos que se fueran al estadio de los Dodgers, porque en el estadio de los Dodgers Dios iba a mandar un juicio. Y como los ateos no creen en Jesucristo, no creen en Dios, entonces se agolpó, se llenó el estadio de los Dodgers de ateos. En el sueño, ¿verdad? No piense que eso es así. Entonces, pues yo estaba en medio y empecé a clamar a ese Dios, porque el desafío era algo así como Elías en el Carmelo. Yo estaba soñando en grande, hermanos. Yo estaba soñando en grande. Y las prensas y televisión y todo estaba ahí. Entonces de repente se oye un terremoto, hermanos, y se cae el estadio de los Dodgers y mata a todos los ateos. Y solo yo quedé paradito en medio del estadio en una plataforma así paradita. Y eso salió en televisión y me hice muy famoso. Y esta iglesia pues se convirtió en una mega iglesia, porque el pastor hizo un acontecimiento de esta magnitud. Después yo entendí que este sueño era un sueño más demoníaco que divino. Porque hoy en día el glamour de los grandes evangelistas es una plataforma como esta. Yo no les prediqué un mensaje de arrepentimiento, les prediqué un mensaje de juicio, y cayó fuego del cielo y se los comió a todos. Se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, pues eso creó un temor basado en el juicio. ¿Sabes que Dios no quiere que tú lo temas porque te va a destruir? ¿Sabes que Dios no quiere que tú le sirvas a Él porque existe el infierno? Dios quiere que lo busques porque Él se ofreció en sacrificio por ti. Él dio su vida por ti. Él se dio en rescate por ti. Si lo buscas de esa manera, tú vas a encontrar al verdadero Jesús, que muchos lo buscan con métodos equivocados. Quiero llevarlos, por favor, vamos ahí a Mateo capítulo 27. Hay algo que me llamó la atención que quiero compartirlo con usted. Mateo capítulo 27. Alabamos el nombre maravilloso de Jesús. Ahí en el verso 40 vamos a leer desde el verso 38 para ir relacionando el acontecimiento. Jesús
es llevado a la cruz, ya está crucificado. Verso 38 dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Esto que nosotros vemos aquí, los que pasaban le injuriaban o lo insultaban meneando la cabeza. El Salmo 22, hay una referencia bíblica ahí en su Biblia, los que tienen referencias bíblicas, Salmo 22 y el Salmo 109, que son dos profecías dichas en estos salmos, cumplidas en este momento precisamente. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Qué es menear la cabeza, hermanos? Es una manera de decir: estoy desilusionado de ti, ¿sí? Cuando mi hijo hace algo incorrecto o mi niña hace algo incorrecto, en vez de regañarla, yo le hago. Y ella sabe que eso es peor que una regañada. Y se molesta. Y la gente que pasaba no solamente lo injuriaba, como diciendo: ¿qué pasó con tanto milagro que hiciste? Y mire, vamos un poquito más adelante porque esto está más profundo. Dice el verso 40: y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y creeremos en él. Nosotros somos a veces muy alineados a esta idea, ¿sí? Mira, Señor, aquí está mi necesidad. Si tú me arreglas mi necesidad, entonces sí te voy a buscar. Jesús estaba en la cruz del Calvario crucificado. Estaban estos escribas y estos fariseos injuriándole. Y le decían a Jesús: si desciendes de la cruz, nosotros vamos a creer en ti. Y luego Jesús los mira muy complacido y les dice: ¿de veras me van a hacer ese favor a mí? Oh, qué ternura, cómo me conmueven ustedes. Hermano, Dios se dio en sacrificio, y de esta manera, ese que estaban viendo como una piltrafa humana, como lo describe Isaías, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él no era el azotado, el herido de Dios y el abatido. Él no estaba necesitando conmiseración en la cruz del Calvario, ni la necesita ahora tampoco. Porque hay muchas iglesias que tienen a un Jesucristo crucificado con una expresión de ternura, y la gente le voltea y lo ve: oh, pobrecito de Jesús. Jesús no necesita que tú te compadezcas de él. Él se está compadeciendo de nosotros, porque para eso apareció Jesucristo, para darnos vida eterna. No está tan interesado en ser un Jesús milagrero. Que puede hacer milagros, los puede hacer. Que puede hacer grandes cosas, lo puede hacer. Pero entonces nuestra fe no estaría basada, hermanos, en el sacrificio perfecto de Jesús. Nuestra fe estaría basada en los milagros. Y no sería una fe genuina. Bájate de la cruz y entonces vamos a creer en ti. Yo he tenido que cambiar mi perspectiva de oración. Antes yo le ponía muchas condiciones a Dios y hacía tratos baratos con Dios. Y le decía a Dios: mira, Señor, tengo este problema. Si tú me resuelves este problema, entonces yo hago esto. Como diciendo: oh, eso estaba queriendo que me propusieras un trato. Dios es un Dios de pactos, yo lo entiendo perfectamente. Pero no es un Dios de negociaciones baratas. No.
¿Cómo sabes si el problema que tú tienes te lo envió Dios para que lo busques a Él? En su angustia buscó a Dios, en su enfermedad buscó a Dios, en su necesidad, en su situación, en su circunstancia que él estaba pasando. Estoy hablando de las biografías de los reyes, pero también estoy hablando de nuestras necesidades actuales, que también pueden ser un factor que están ocurriendo en nuestra vida para que nosotros lo busquemos. Ese problema que tú estás pasando no es una casualidad. Esa situación, esa enfermedad que tú estás pasando no es una casualidad. Yo he escuchado de gente, yo he escuchado de personas que tienen un corazón conectado con Dios y dicen: hermano, nunca me había sentido más cerca de Dios que cuando pasé este proceso de esta enfermedad. Nunca me había sentido tan cerca de Dios cuando con mi hijo estaba en las drogas, porque entonces sí clamaba a Él que lo rescatara de esa situación. Nunca me había sentido tan cerca de Dios cuando empezaron nuestros problemas matrimoniales. Porque ese es precisamente el objetivo de Dios, a veces enviar situaciones a nuestra vida, que lo busquemos y que nosotros encontremos nuestra verdadera identidad con Él. No hay otra finalidad. Encuentro algo interesante para compartirles a ustedes. Lucas capítulo 23. En Lucas capítulo 23 están llevando a Jesús al juicio. Lo están juzgando con acusaciones falsas, obviamente, ¿verdad? Y en el proceso, los judíos se lo llevan a Pilato porque era de la jurisdicción de Pilato. Entonces, cuando Pilato oye que era de Nazaret, le dice: no, él está fuera de mi jurisdicción, llévenselo a Herodes. Y mira, hermano, lo que ocurre, por favor. Quiero llamar tu atención aquí. Lucas capítulo 23, el verso 7 y el verso 8. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y Herodes, viendo a Jesús, ¿qué pasó con Herodes, hermanos, cuando vio a Jesús? Se alegró. Se alegró Herodes. La fama de Jesús había corrido tanto que llegó hasta los oídos de Herodes. Este Herodes que está ahora gobernando es el hijo del que mandó matar a todos los niños. Uno se entristeció porque pensó que ese que había nacido en Belén le estaba pretendiendo quitar el trono. Pero este hijo de Herodes, ese Herodes que mandó matar, el otro murió comido de gusanos, usted conoce la historia. Este hijo de Herodes, cuando ve a Jesús, ¿qué sucede con él, hermanos? Se alegró. Pero ¿sabes por qué se alegró? Porque dijo: ya va a empezar el espectáculo, ya va a empezar el show. El showman ha llegado. Y sabes que hoy en día a Jesucristo así se le presenta a la gente, porque así les gusta a la gente ver a Cristo. El Cristo del espectáculo, el que hace cosas para que la gente diga: ¡wow! ¡Qué impresionante es ese Dios que yo sirvo! Porque eso creo que, lejos de motivarte a una búsqueda con Dios, la limita. Dice: no, pues si Dios me hizo el milagro, quiere decir que no soy tan malo. No, hermanos, Dios le hizo milagros a gente mala y a gente buena, pero eso no significa nada. Dios no está interesado en hacernos milagros, entiéndanos. Dios está interesado en darnos vida eterna. Entonces, cuando llega Jesús ante la jurisdicción de Herodes, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Mira qué interesante es el anhelo de Herodes. Creo que nos desafía en cierta manera a nosotros, muchos que ya no queremos ver a Jesús. Ver a Jesús nosotros no lo podemos ver físicamente, pero lo podemos ver en una búsqueda.
Este hombre era un pagano, era un hombre perversísimo, de lo peor, de lo más malo que se pudiera expresar eran los Herodes. Este Herodes mandó matar a su esposa, mandó matar a su hijo, mandó matar a toda la gente inteligente que había en ese tiempo en Jerusalén. Era un hombre que vivía solamente para satisfacer su ego. Se le conoce como Herodes el constructor, porque construyó. La vez que fuimos a Israel, fuimos a una, se le conoce como la montaña de Herodes. Era como la casa de campo. Es una montaña literalmente. Cuando tú llegas a ese lugar es una montaña, pero por dentro es una ciudad. Fíjate qué interesante. Llega uno a la cúspide de la montaña y allá en la parte de arriba hay un patio. Y él la construyó, no era nada, en un campo, y empezó a echarle tierra y empezó a construir. Y dentro de esa montaña hay toda una casa, residencia. Se puede uno meter y andar caminando por ahí, por la casa de campo de Herodes. Era un hombre terriblemente malo. Este hombre tan terriblemente malo tenía un anhelo de ver a Jesús. Se alegró. ¿Cuántos se alegran de venir a ver a Jesús, hermano? A ver, expréselo, por favor. Yo todavía me alegro de venir. Dijo David: anhela, codicia y aún ardientemente desea mi alma. ¿Qué deseaba David, hermanos? Los atrios. Los atrios era el lugar menos indicado para estar. Ahora nosotros no solamente podemos estar en los atrios, podemos estar en el lugar santísimo, en su misma presencia. Deseaba, se alegró cuando dijo: traen a Jesús contigo. Se alegró mucho, no poco, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él. Y luego dice que esperaba, hermanos, que le diera salvación, que le diera vida eterna, que le explicara el plan de salvación, que fuera como un Nicodemo, que le dijera: sabemos que has venido de Dios como maestro, ahí en San Juan capítulo 3, porque nadie puede hacer las maravillas que tú haces si no fuere Dios con él. Explícame cuál es el método de salvación. Y le explica a San Juan capítulo 3, se le conoce como el Shamá del Evangelio, como el corazón del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todo aquel que en él cree no será avergonzado, y todo aquel que en él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Dios no envió a su Hijo a que hiciera milagros y que impresionara a la gente. Lo hizo, claro que lo hizo, pero esa no fue su prioridad, esa no fue su objetivo central. Su objetivo central era salvar a la gente. Pero la gente se centró en los milagros. Deseaba ver a Jesús. Hacía tiempo que había oído de él, porque quería verlo hacer un milagro. Y entra Jesús, ¿verdad?, ante Pilato, y dice, y le hacía muchas preguntas. ¿Y luego qué hizo Jesús, hermanos? No le respondió nada. Oh, desilusión para Herodes. Cualquier evangelista, me llama mucho la atención el carácter de un Daniel. Daniel, cuando Dios le revela el sueño de Nabucodonosor, Daniel llega ante Nabucodonosor y le dice: ¿podrás tú, Daniel, interpretarme el sueño que mis más grandes sabios en Babilonia no han podido interpretarme? Y luego le dice Daniel: mira, Nabucodonosor, al Dios del cielo, al cual yo sirvo, le ha placido revelarme a mí, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los sabios de Babilonia, sino para que tú conozcas que hay un Dios en los cielos, que Él revela los misterios, que quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. A Él le ha placido que yo te revele el sueño. Eso se llama humildad, ser sencillo como una paloma. Digo que cuando la paloma se vuelve una necia, pierde su naturaleza de paloma.
Necesitamos ser conscientes que para ser una búsqueda genuina con Dios necesitamos humildad. Ese Jesús que se esconde, ese Jesús que no se declaró en las plataformas públicas. Qué impresionante. Estaba Jesús en su oportunidad de salvar el pellejo, como decimos en México. Se hubiera salvado muy fácil. Pero sabes que todas las preguntas que le hizo Herodes, no le contestó una sola. A veces nosotros, hermanos, si lo que buscamos de un Jesús es a un Jesús milagrero, si lo que buscamos en un Jesús, a un Jesús que nos resuelva nuestros problemas, si lo que buscamos en un Jesús que satisfaga mis necesidades y mis criterios y mis métodos de pensar, creo que estamos perdiendo el verdadero objetivo y nuestra verdadera identidad, porque el propósito es que nosotros seamos ovejas en medio de lobos. Que saquemos esa naturaleza que es una naturaleza nacida de nuevo. Nosotros antes, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Antes en nosotros nuestra naturaleza no era ser ovejas, pero Dios transformó nuestra naturaleza y ahora nosotros le servimos y somos ovejas del buen pastor. Y yo quiero seguir siendo una oveja de su prado, gloria al Señor. El Señor es mi pastor, dijo David, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y bueno, todos los beneficios de ser una oveja. Dios no se complació en darle a Herodes lo que él pidió. Jesús, hermanos, quiero concluir mencionando algunas dos escrituras más para cerrar esta reflexión. Ahí en Marcos capítulo 1, alabamos el nombre de Cristo Jesús. Marcos capítulo 1, verso 1. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor, verso 42. Bueno, el verso 40, para que sepamos de qué se trata, es la limpieza de un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Fíjate, hermano, qué tan fácil le otorga Dios la sanidad a este leproso. Así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no le digas a nadie nada. Para una persona de los milagreros baratos que nosotros vemos hoy en día, que hacen más milagros manipulados que otra cosa, esto hubiera sido una tremenda oportunidad para subirse a una muy buena plataforma y subir y escalar al nivel de los grandes apóstoles de hoy y de los grandes profetas de hoy. Falsos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo se entra en esa categoría de hipocresía, de dualidad, de doble vida? Se entra cuando perdemos el rumbo de nuestro verdadero objetivo de buscar a Dios. El Señor sana a este leproso y le encarga rigurosamente: no le digas a nadie nada. Qué interesante es esto, ¿verdad? Al único que yo veo en la Biblia que le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, fue con el endemoniado de Gadara. Y dice la Biblia que este hombre se convirtió en un evangelista porque él iba predicando por las Decápolis. Las Decápolis eran 10 ciudades, 10, polis, ciudad. Y eran las ciudades de la otra región del lago del mar de Galilea. Y ahí ese hombre se convirtió en un predicador
porque él testificaba del que lo había sanado, que era el Salvador de Israel. No predicaba simple y sencillamente del milagro que Dios había hecho, sino que predicaba al Mesías esperado por la nación de Israel. Entonces, este leproso que es sanado, Dios le encarga rigurosamente: no le digas nada a nadie. Si nosotros tuviésemos un caso grave aquí en la iglesia, ¿sí? Una hermana que tiene un diagnóstico de muerte, muy patético, muy palpable, un hermano que nació paralítico, y de repente un hermano ora por él y sana a este hermano, ¿sí? Hay que traer, hermanos, a los canales de televisión, porque ellos mismos se encargan hasta de venir, y nos van a hacer muy famosos, y vamos a salir en los programas que la gente ve, que le gusta ver, del show, del espectáculo. Porque el evangelio, hoy en día, eso que nosotros vemos en la televisión, lo único que exhiben es a un Cristo espectacular, un Cristo de espectáculo. Pero no es el Cristo que la Biblia quiere reflejar, que el Dios quiere que nosotros lo busquemos. ¿Qué Dios quiere que nosotros busquemos? ¿Qué clase de Dios estamos buscando? ¿De dónde se esconde Dios? ¿De qué se esconde Dios? ¿Acaso no quiere arreglar mi problema? ¿Acaso no quiere arreglar mi solución? Tal vez no. Ese problema o esa necesidad posiblemente Dios te la envió para que inicies una búsqueda y lo encuentres, y al encontrarlo te des cuenta que estás experimentando la verdadera vida y el verdadero gozo y la verdadera satisfacción de ser un hijo de Dios. Aleluya. Ve y muéstrate, no le digas a nadie, sino ve y muéstrase al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero dice el verso 45, pero yéndose él, o sea, yéndose el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Mira qué fama la de Jesús. Para cualquier evangelista esto hubiera sido excelente. Imagínate que una persona entre a una ciudad y que de repente aquí está el evangelista, y lo abarrote toda la gente, hermano, y ya no podía presentarse Jesús en lugares públicos. Si el objetivo central de Dios fuera hacer milagros, no se escondería a Dios. No le encargaría a la gente: no le digas a nadie, no le comentes a nadie del milagro que te hice. Mira, hermano, sigue diciendo este texto, cierra así: que comenzó a divulgarlo mucho, de tal manera que él ya no podía entrar en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Recuerdo aquella narración cuando Jesús sana a la suegra de Pedro ahí en Capernaum. Y dice la Biblia que se hizo tan fuerte la noticia de que Jesús había sanado, que Jesús estaba en la casa de Pedro, que le llevaron muchos enfermos, hasta rompieron el techo para bajar un paralítico, para que sanara a un paralítico. ¿Te recuerdas de esa ocasión? Fue allí en Capernaum. Era tan fuerte la administración, dice que todo el día estuvo sanando enfermos y echando fuera endemoniados y curando toda enfermedad, pero al final él termina cansado su día y se va, huye de la ciudad y se va a los lugares más recónditos, más ocultos, los lugares desiertos, dice la expresión, a orar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no está interesado en ser famoso. Yo recuerdo en los años 60 surgió una película de corte hippie, porque en ese tiempo se estaban los 60s con esa moda, ¿verdad?, de los hippies. Y salió una película y salió una canción también que se llama Jesucristo Superestrella, Jesucristo Superstar. Y le hicieron muy popular porque presentan a un Jesús líder de todos los hippies, que los entendía, que
No le hace en ese tiempo, hermano, pues fue un desorden que se dio en los años 60 impresionante con ese tipo de moda. Jesucristo no necesita que lo hagamos nosotros una superestrella. Jesucristo no necesita, hermanos, no está interesado, mejor dicho, en realizarte un milagro a ti. Jesucristo está interesado en darte vida eterna. Y eso solamente puede ocurrir en un anhelo en tu corazón por buscarlo a Él. Buscarlo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle entre tanto está cercano. Y luego presenta a Isaías 55 algunas bases importantes. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque si tú vives una vida de iniquidad y si vives una vida pensando solamente en tus pensamientos de maldad, dijo Agustín de Hipona, y perdónenme que lo mencione tanto, es que estoy leyendo un libro de Agustín de Hipona, por eso lo menciono a veces mucho. Dijo Agustín de Hipona que si los seres humanos sacaran toda la maldad que hay en su mente, serían las personas más aborrecidas de todas las gentes. Si el ser humano sacara toda la maldad que hay en su cabeza, lo aborrecerían sus padres, sus hermanos, su esposa, sus hijos, porque la maldad en el ser humano es tanta, hermanos, que Dios está llamando a la gente: deja de pensar en tonterías, deja de caminar en caminos de iniquidad y empieza una búsqueda con Dios. Entonces, el anhelo, hermanos, el deseo de Dios. Dios miró sobre la tierra para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y sabes, oh desilusión, Dios no lo encontró. Yo quisiera que Dios en esta tarde echara una mirada en esta tarde a este lugar y que mirara y quisiera una vista panorámica en este lugar y nos preguntara e investigara y conociera y escudriñara nuestro corazón y nuestra mente, porque Él sí escudriña la mente y el corazón, conoce los pensamientos, conoce las intenciones del corazón, y que preguntara: yo quiero a ver si en Paramount hay una persona que me busque, y que Él se sienta halagado, satisfecho, contento de que diga: ahí hay gente que me está buscando con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Gloria a Dios. Que no salga Jesús desilusionado de este lugar. Gloria a Dios. Que hagamos, amados hermanos, un compromiso con el Señor y decirle: Señor, si buscas a alguien que te esté buscando. Bueno, Dios busca adoradores, ¿verdad? Pero Dios realmente no le interesa si tú lo buscas a Él, Él sigue siendo Dios. Si tú no lo buscas a Él, Él sigue siendo Dios. El único que se beneficia, gloria al Señor, cuando nosotros lo buscamos, soy yo y eres tú. Entonces, la consigna, amados hermanos, es buscar a Dios mientras puede ser hallado. Concluyo y quiero invitarte a que te pongas de pie en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Ahí en el verso 13 nosotros encontramos la narrativa, ¿verdad?, de este milagro. Es cuando Jesús, ante un número de 5,000 hombres, no se contaron en esa ocasión las mujeres ni los niños, era una multitud de 5,000 personas. Esas 5,000 personas, Dios dice la Biblia que tuvo compasión de ellas, porque ya era tarde y no habían comido. Y por ahí alguien encontró que alguien tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y esos 5 panes de cebada y 2 pececillos Dios los multiplicó a tal grado de que comieron esas 5,000 personas y sobró, dice la Biblia. Y dice el verso 12: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
Aquellos hombres, fíjate lo que acontece aquí, por favor. Aquí es donde yo quiero que nosotros nos enfoquemos. Aquellos hombres, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo, ¿qué, hermanos? Rey. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo: aquí estoy, vamos. Mira, hermano, 5,000 gentes, sin contar mujeres y sin contar niños. Esto se arma una revolución muy buena. Los sindicatos se organizan. El sindicato más grande hace mucha presión. Los sindicatos más grandes en el mundo, ¿verdad? Creo que es el sindicato de maestros en México. Aquí en Estados Unidos igual, es el más grande, el más poderoso, el que tiene más peso. Cuando se organizan, bueno, aquí no salen a las calles, ¿verdad? En México sí. Salen a las calles a protestar. ¿Y sabes cuál es la causa, hermanos? Las masas. Su eslogan que ellos gritan: el pueblo unido jamás será vencido. Los maestros unidos jamás serán vencidos. Los campesinos unidos jamás serán vencidos. Aquí el pueblo, estos 5,000 personas, sin contar niños, sin contar mujeres, se reunieron y habían llegado a acuerdos. Vamos a levantarnos, vamos a proclamarlo como nuestro rey, porque verdaderamente él es un rey. Jesús, cuando entendió esto, se fue de ellos. Jesús, cuando entendió que lo iban a venir para apoderarse de él, para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él solo. Qué oportunidad tan grande, desperdiciada. Jesús no está interesado en que tú lo proclames rey. Jesús no está interesado en que lo proclames el Jesús de los milagros en tu vida, que lo reduzcas a un Jesús milagrero, sino que lo exaltes a un Jesús salvador en tu vida. Eso es en lo que está interesado realmente el Señor. Si esa gente, si esas 5,000 personas hubieran dicho: no sé, Señor, estamos dispuestos a seguirte, y la prueba es que no estaban dispuestos. Él mismo se siente desilusionado de ellos y les recrima: ustedes me siguieron porque se saciaron, se hartaron de pan, y no porque realmente tengan un anhelo por buscarme. Buscadme, dijo el Señor ahí en el Salmo, y viviréis. Buscadme y verdaderamente ustedes van a experimentar el verdadero objetivo de la vida. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios es un Dios perdonador. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que levantes tus manos y que hagas un compromiso con Él en esta tarde de buscarlo mientras hay oportunidad.